esté con ustedes. Sigo proclamándoles el Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. También dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me moleste, no puedo levantarme a dártelo, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su modesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesita. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque al que pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando un hijo le pida un pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida un huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Bien, queridos hermanos, cualquier evangelio del domingo es un reto para ustedes y un reto para mí, pero esto es triple reto. Es un evangelio muy completo, muy bello, muy griego, es decir, muy inteligente, y termina con algo desconcertante. Cuando tú pidas una cosa a Dios, aunque tú creas que no te escuchó, te puede dar lo máximo al Espíritu Santo. Luego voy a citar la carta a los Gálatas, pero voy a empezar un poco negativamente. ¿Quién es este ser desconcertante llamado hombre? Sobre el cual han escrito los filósofos, los poetas, los profetas, sobre el cual ha escrito Dios todo un libro que se llama la Biblia. Este hombre que puede sembrar y puede arrancar, que puede vivir y puede matar, que puede engendrar y puede asesinar. Este hombre que puede hacer una catedral o destruir una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién es este hombre? Este hombre que puede matar brutalmente en la calle, en la cárcel, en la familia. ¿Qué es este ser tan complejo, tan desconcertante? Este ser, queridos hermanos, es una persona, porque Dios es persona, y personas hay muy pocas, y para hacerlo hay que superar un montón de crisis, hay que llegar al ejercicio de los grandes valores que son las virtudes. Es un ser del que dice el Salmo 9: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, para darle tanto poder, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo llenaste de gloria y dignidad. Cuando se preguntaba el más brillante hombre del siglo XVII,
el señor Pascal. Se preguntaba esta misma pregunta que me hago yo, pero él con una gran altura filosófica y también didáctica. Decía, es un ser que tiene una relación única, pero no sabe realizarla. Cuando la realiza es imagen de Dios. El ser humano es un ser que puede comunicarse o dialogar con lo que es superior a él, Dios, con lo que es igual a él, el hombre, y con lo que es inferior a él, el mundo en que vive. Este diálogo en el mundo de hoy, de estos grandes supermercados, de estos grandes supernacionales, de estas grandes empresas, de este desarrollo impresionante con estos trenes, aviones, comunicaciones, tendrá comunicación con lo que es superior a él, con lo que es igual a él y lo que es inferior a él. Cuando la gente no creyente hablan de un nuevo pecado inventado por el hombre, que es el pecado ecológico, el afán de destruir el hábitat donde vivimos. Este evangelio es desconcertante, tan desconcertante que el hombre se queda en la vida sensitiva, en la vida de los sentidos. Y por eso yo digo que las religiones no valen para nada si se quedan en el mundo sensitivo. Ninguna, ni la católica ninguna. La religión tiene que trascender al encuentro del diálogo con Dios. Y eso se llama ahí arriba contemplación. Y el secreto de toda la vida cristiana, lo decíamos comentando el otro día a San Benito, es trabajar y orar, orar y trabajar. O que decía este santito que tienen aquí, que fue genial, mi patrono Santo Domingo de Guzmán, que puso como eslogan de su horno, contemplata alis trader. Lo contemplado, transmitirlo a los demás. Si no, pues sí, podemos hacer. Había una carrera preciosa antigua, pero eso no. Podemos hacer un bingo precioso, se llena de gente, cooperamos. Pero si formamos una comunidad donde no hay contemplación, donde no hay oración profunda, es decir, el encuentro con Dios, estamos a medio palo, no llegamos a desarrollar eso que es imitar a la persona divina, lo que llaman imagen de Dios. Para llegar a la contemplación hay que romper el abandono y la desgana de Dios que nos transmite el mundo de hoy con su falacia, porque es una falacia, muy bonita pero una falacia. Y romper con todas las dudas y con todos los dualismos de lo bueno y lo malo, de la mujer y del hombre, de lo santo y lo profano. Hay que llegar, para llegar a la contemplación, hay que contemplar el que está sobre nosotros, al cual llamamos nuestro Dios, y conocerlo para llamarle a Jesucristo, hermano nuestro, Hijo de Dios Padre. Hay que llegar, queridos hermanos, a la profundidad en la oración. En los apóstoles tenemos una cosa sumamente significativa. Los apóstoles sabían o no sabían orar. ¿Hay algún judío de la época de Jesús que no supiera orar? ¿Sabían de memoria o aprendían en la escuela, como aprendemos nosotros o los chiquitos, el himno nacional? Aprendían en la escuela los 150 salmos que había entonces de memoria. Bueno, yo soy bastante bruto y casi no lo sé todo, algunos en español y otros en latín, no más de repetirlo. Pero les voy a decir una cosa. Era un pueblo de Dura, Cerví. Cuando vieron una mañana, como les cuento yo, haciendo un poco de literatura, la brillante mirada de Jesús bajo los primeros rayos del sol, que había pasado la noche orando, sin ojeras, le dijeron: Señor, ¿qué estuviste haciendo? Estuve comunicándome con mi Padre. Y cuando lo vieron tan brillante, le dijeron:
enséñanos a comunicarnos con tu Padre como tú te comunicas. Eso no lo dice el Evangelio, digo yo. Le dije, enséñanos a orar, pero les faltó la segunda parte. Como tú oras. Y él le dijo, cuando veis de ti, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Lamentablemente San Lucas nos dice la última petición, mas líbranos del mal. No es el mal en el Evangelio, es del malo, y el malo es Satán. Y hoy en este país tan bello, que es vuestro país y mi país por adopción, nos está dominando porque no oramos el malo. Por eso el hombre es desconcertante, por eso el guatemalteco es desconcertante, porque te encuentras con gente que te descontrola por su bondad y te encuentras con gente que te descontrola, que es capaz con un machete a decapitar a un hermano aunque viva en una cárcel. O hemos perdido la dignidad, y como la hemos perdido se la tratamos de quitar a los demás. Guatemala está en una situación muy delicada. Hay mucha gente que está pensando en comprar otro tacón más alto, poner su vestido más corto, peinarse mejor, arreglarse los ojos. Hay que ver la fiesta ayer de la niña Lau, como venían todos, parecían todos multimillonarios, hijos de trompa. A lo mejor no tenían ni para pagar el parqué. Se nos ha ido la mano, queridos hermanos, se nos está yendo la mano. Y una de las cosas es que nos estamos quitando la dignidad, porque la dignidad de Guatemala son su gente, y se le quitan las dignidades a su gente. ¿Qué queda de Guatemala? Un país verde, floreciente, bonito, aunque tenga un corredor, pues el corredor seco. Queridos hermanos, la homilía de hoy me exigiría mucho tiempo, pero no lo tenemos. Pero mántenme porque es importante para nuestra vida. Toda la homilía de hoy es dedicada a algo que tenemos que recuperar como una parte fundamental de nuestra personalidad. Si queremos tener persona, la oración, es decir, el diálogo con lo superior a nosotros, con lo igual a nosotros, también es oración, y con lo inferior a nosotros. Dice una oración, un salmo con lo inferior a nosotros. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. No se le puede quitar al hombre que tiene esta capacidad la dignidad de permanecer en una sociedad. Y cuando el diálogo con los demás se haya roto como en Guatemala, tenemos que recuperarlo, porque muchas personas están en la cárcel o hoy se les ha quitado la dignidad, a lo mejor por servir a su pueblo, a lo mejor equivocadamente, porque las circunstancias son equivocadamente. Porque fíjense ustedes que equivocadamente, aunque ustedes no lo crean, la Inquisición hizo mucho bien en aquel tiempo. Hay que leer la historia, como decía el gran filósofo y orador romano, magistra vitae, maestra de la vida. El Padre Nuestro es el resumen de la oración de Jesús. Es el secreto, la esencia de cómo orar. Y así deben de orar los discípulos que se sabían la Biblia, como muchos de Guatemala, aunque sea atomísticamente lo que les interesa, los escritos de anécdotas o de frases bonitas. Pero Jesús les dejó una forma nueva de orar, bien simple, bien sencilla. No 150 salmos,
sino 5 o 7 peticiones. Pero hay que orar con esta oración, dice hoy el Evangelio, con necedad, y sin rutina, pero con necesidad. Porque una persona que dice santificado sea tu nombre, acaba teniendo un bello diálogo con Dios. Y cuando dice, mas líbranos del malo, le está echando aceite caliente a Satán, que se merece todo el aceite caliente del mundo. Hay que hacerla con confianza, porque aunque tú no lo creas, Él siempre te escuchará, lo dice el Evangelio de Dios. Y también hay que hacerla con seguridad de que acabaremos recibiendo lo más importante, quizás no lo que le pedimos, pero vamos a recibir eso siempre a través de esta oración del Padre Nuestro. Vamos a decir al Espíritu Santo, que es el mejor premio de una oración, porque el Padre Nuestro gira en torno al primer mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Recuerda la parábola que leíamos hace 2 domingos del samaritano y del sacerdote y del levita. Estaban fuera de onda los hombres más religiosos de Israel, los sacerdotes y los levitas, y una corriente que tenía Dios en su corazón. Un samaritano pasó y liberó a aquel pobre asaltado por ladrones. Bien, entonces esta conducta es la que nos libera de esta secularización que estamos viviendo, donde solo tienen valor los sentidos y la contemplación ha desaparecido del horizonte de la humanidad. Bien, los alemanes no solamente juegan bien a fútbol, sino que tienen las grandes personalidades. Un hombre al que yo leí mucho en mi juventud, Reiner Rilke, el gran poeta Rilke, dice: entra en ti mismo, intenta decir las cosas como si fueras el primer hombre que las dice, cuenta tus tristezas, tus deseos, tus pensamientos y tus formas de vida. Si lo haces con sinceridad, estás orando. Esto lo dice uno de los grandes hombres de la humanidad, un gran poeta alemán. Muchos lo han leído, otros no. Rilke. Bien, las peticiones del Padre Nuestro son fundamentales. La primera petición es adoración. Lo primero que le brota a un padre de familia o una madre de familia es el amor a sus hijos. Es una adoración. Es inútil que el mundo destruya, el mundo hable, el mundo descontrole. Siempre que haya una familia, siempre habrá una fuerza que nos llevará a los demás, al mundo en que vivimos y a Dios. Y esta fuerza la da la familia. Por eso los sistemas que yo viví, comunismo y fascismo y liberalismo, destruyen la familia. ¿Por qué? Porque es destruir la raíz del árbol. Ayer los niños en la fiesta en que estuve, los niños eran los que más estaban gozando de la fiesta. Había pastoreo, una fiesta de 15 años muy elegante, muy llena de gente, de patojos, de patojas, de colegios, bien vestidos, con tacones altos, bien pintados, bien peinados. Pero lo que estaban gozando la fiesta eran los niños. Tienen ese patojito con su mamá. Tienen que estén enamorados. Bien,
Ustedes saben lo que es adoración. Esa adoración que ustedes tienen con sus hijos, con sus seres queridos. La adoración que Félix y sus hermanos tenían por su linda mamá. No la podemos tener con Dios. Nos recuerda: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. No el reino del señor Lima, que tenía un reino. Mire cómo terminó. Sino el reino de Dios, donde todos somos hermanos, donde nos respetamos y recuperamos, pensando que somos hijos de Dios, la dignidad humana. Las dos primeras peticiones son un grito primario de la fe: que Dios sea glorificado, para que intervenga en el mundo y lo salve, porque no lo va a salvar el Señor, no, que puede ser el dueño del mundo dentro de 3 meses, no lo va a salvar. Miren, las 3 peticiones siguientes son las necesidades radicales del hombre. El pan de cada día es tan importante que damos la vida por el pan de cada día. El perdón personal. Cuando yo me perdono a mí mismo, perdono a los demás. Y el perdonar a nuestro prójimo, que es una de las tareas más difíciles, porque el perdón a nuestro prójimo empieza en el núcleo fundamental, que es la familia. Dense cuenta cuando las familias empiezan a tener rencores, odios, por problemas de herencia, se dividen. Y ustedes y yo conocemos familia que Dios les ha dado todo. Él no les da la felicidad porque no puede comprarla. Y están divididos por el desgraciado, y seríamos en buen español, puñetero pisto. Ustedes la conocen y yo también. Yo dije el otro día una frase bonita, que el dinero no hace la felicidad, pero hace todo lo posible por comprarla, pero no puede. Tenemos que perdonarnos a nosotros con una medida, porque Dios es Dios. Tenemos que perdonarnos a nosotros como los demás nos perdonen a nosotros. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos pide una oración perseverante, necia. No pedirle a Dios cuando se hunde el barco, no pedirle antes para que no se hunda. Una oración perseverante, diaria, constante. Hay que molestar a Dios como el amigo de la parábola, que no me contesta, vuelve a darle, que no me contesta, vuelve a darle. Yo tengo un amigo que estimo muchísimo, que está pasando una etapa muy mal en su vida, porque es un triunfador donde le ha pasado pues el poco ego que tenía, porque no es nada orgulloso, pero tiene su ego. Y yo le digo a la Virgen en la mañana, después de la misa, me quedo un rato y le digo: mira, o lo sacas de esta situación o te doy la vuelta y te dejo mirando a la pared. Pues la oración tiene que ser así, perseverante y un poco agresiva, porque una oración solo confiada no sirve, tiene que ser agresiva. Hay momentos que hay que decirle: Señor, yo no puedo hacer más, he llegado a lo máximo, échame una mano porque es que mi familia se hunde, mi mujer no me comprende, el negocio está por el suelo, la familia está destruyéndose, hay un egoísmo latente. Bueno, todo eso que sabemos todos, porque solo confiada, sin embargo hay que hacerla confiada. Pidan, busquen, llamen y Jesús contesta. Se les dará, encontrarán, se les abrirá. En la oración más común es la oración de petición. Y esta oración de petición le encanta a Dios porque le sobra todo. Es omnisciente y omnipotente. Puede iluminar la mente del hombre para ser creativo y puede quitarle los obstáculos para que sea un poco más feliz. Y ahora el gran final, la
la oración acogedora. Serán escuchados, no cuando ustedes quieran, sino cuando Él quiera. No lo que ustedes piden, sino lo que Él quiera darnos para nuestra vida. Y cuando estimen la respuesta de Dios, Él nos dará el Espíritu Santo con sus dones. Lo dice hoy este brillante Evangelio de San Lucas, que era un pagano, que tuvo los dones del Espíritu que no tenía antes. Recemos tantas veces como sea necesario para que sentir la experiencia de que el Espíritu Santo está con nosotros. Piensa, hay algo más grande que llamar a Dios Padre. Y ahora les dije que les iba a citar a un hombre con experiencia de contemplación, un hombre que cambió, que era un asesino en nombre de Dios, Pablo de Tarso. ¿Quién mandó matar a Esteban, el primer mártir de la iglesia? Pablo. Y la espina que tenía no era la carne, como dicen por ahí los beatos, los curas información. La espina que tenía era el remordimiento de haber perseguido a la iglesia y de haber asesinado a un santo que pedía perdón cuando le estaban matando a pedrada limpia, y él contemplándolo y conservando su túnica. Esteban era brillante, era guapo, era simpático, llevaba una túnica preciosa con la que quedó Pablo. Y en los Gálatas dice, porque nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu Santo. Cuando tú todos los días neciamente llames Padre a Dios, es que tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le da fortaleza, sobredimensión a cualquier oración y nos hace olvidarnos de cualquier tipo de fracaso y nos domina la voluntad con sus dones para aceptar la voluntad de Dios, que es lo más complicado de la vida, porque a veces nos lleva por terreno para llevarnos a la contemplación aquí y después a la contemplación allá. Bueno, podría terminar que diría muy bien como ustedes lo dirían, pero no, falta una parte muy importante que lo permite. Miren, vamos a ahondar más en este estupendo, en este sorprendente, en este, me lo permiten, espectacular mensaje que han escuchado ustedes y yo hoy, y que me toca a mí exponerlo. La fuente de la oración es tu alma, no tu sentido. La oración que yo contemplo hoy bueno, voy a decir una palabra que les va a molestar, me revienta. Es la oración sensitiva, la oración de los sentidos. La gente va a un sitio donde hay guitarra, donde hay una muchacha en minifalda cantando. El Señor es mi pastor, nada me falta por abajo. Es oración sensible, sensual, casi sensual, aunque sea en una iglesia y en la casa de Dios, a saber si es la casa de Dios. Miren ustedes, la oración no está en los sentidos, lo dice San Agustín, está en el alma. Ahora, hay que preguntarse, ¿por qué oro mal? Porque tienes que preguntarte, como decía San Agustín, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está el alma de este país llamado Guatemala? ¿Cómo está el alma de nuestras instituciones? ¿Cómo está el alma de nuestros dirigentes? ¿Cómo está el alma? Porque el cuerpo está muy bien, todos llevan corbatas bien carnal, trajes última hora, zapatos última hora, pero su alma, ¿cómo está? Miren ustedes, Agustín tuvo dos obsesiones en su vida que a lo mejor no tenemos de ustedes ni yo. Dios y el alma. Dios, porque es el exponente, el referente máximo, y el alma, porque es tu fuerza interior. ¿Cómo está, dice él, tu alma? Porque, ahora voy a ser un poco poeta, porque el agua de las oraciones
va entre las piedras del río de la vida. Tiene que superar curvas, hondonadas, torrentes, rápidos, cascadas, plácidos pozos. De ahí la oración tiene que ser pues una oración de quietud, es la oración contemplativa. Tiene que ser una oración de petición, que es la oración dramática cuando tenemos que recurrir a Dios, pues ya no tenemos ningún otro recurso. Y tiene que ser una oración de acción de gracia, porque la vida tiene que ser constantemente acción de gracia mientras tengamos voz y voto, como digo yo. El alma es tuya y tiene una fuerza tremenda que se llama poder de conocerse a sí misma, interiorizarse, ensimismarse, para encontrar en ella lo más grande del alma, a su creador, a lo que ella es imagen, al actor de su vida. Pero para eso hay que interiorizarse. Los sentidos no interiorizan, ayudan, pero no interiorizan. ¿Qué es ensimismarse? Es entrar dentro de sí mismo, es aprender a emplear a fondo las facultades superiores, que es el entendimiento y es la voluntad, que son las facultades del alma. No los sentidos. Vuelvo a criticar a los sentidos, aunque son tan agradables. ¿Qué interioridad puede haber en esa bulla de oraciones que se reduce a una satisfacción de los sentidos, músicas, gritos, espectáculos religiosos? Hablamos mucho de la espiritualidad del alma. ¿Qué será la espiritualidad del alma? Pues es, queridos hermanos, aunque sea tan rápido, la capacidad de entenderse a sí mismo. Esa es la interioridad. La capacidad de entenderse a sí mismo, para decir lo que dijo el profeta: heme aquí para hacer tu voluntad. Cuando el mundo de hoy sensitivo dice: heme aquí para hacer nuestra voluntad, tú no nos hace falta para nada. Tú eres simplemente un señor que prohíbe cosas, pero aquí yo la cojo y lo paso estupendamente. Y luego nos viene el problema de Sodoma y de Gomorra, en pequeño y en grande. Hay que ser solidarios con Dios para poder entender a los demás y entender el mundo en que vivimos. Hoy, por ejemplo, hablamos de un montón de eslogans sensitivos en la iglesia. Yo estuve mucho tiempo en contra, porque les dije, con un poco de arrogancia, que yo no sé mucho, pero tengo olfato teológico. Cuando ahí empezaron con los eslogans de los 80, la iglesia tiene que optar por los pobres. Yo decía, ¿pero qué cuento es este? Optar por los pobres. Los pobres tienen que optar por salir de la pobreza. Ese es los pobres. Hay que los pobres, no, hay que ser paternalista. Y yo soy producto de esa generación, soy paternalista, pues corrompido, porque todo lo doy y todo hay que dar, para que la gente dé. Por lo tanto, aquella oración externa, popular, alabanza, toda la cuestión de la época carismática, guitarras, grupos orantes, la oración externa, fíjate, oración externa, después oración por los pobres. En este contexto, ¿qué va a entender la gente de, perdóname que sea tan crítico, de interioridad, de contemplación? ¿Qué va a entender? Pero pregunto, ¿de dónde sale el amor al prójimo? De la interioridad. ¿De dónde la opción por los pobres? De la interioridad. ¿De dónde el diálogo y la solidaridad? De la interioridad. ¿De dónde sale la piedad? Eso que rompe el populismo racional, sino es de Dios que tú tienes dentro, que guía tus pensamientos, es de la fuerza que adquieres con la oración del Espíritu Santo. ¿Por qué todos los apóstoles decían, enséñanos a orar? Porque estaban en otra onda. Sí sabían rezar, con los sentidos, con la boca, cantar, repetir, pero
pero les faltaba la individualidad. Y porque oraban como nosotros. Por eso nosotros pedimos solamente cosas materiales. Y no hay que pedirlo de fuera, sino de dentro. Hay que pedir incorporación, no pedir huevos de parlama o huevos de serpiente, porque ustedes, a pesar de todo, nunca le darán una piedra a su hijo por un pan, ni un pescado que es una víbora. Pues si vosotros, siendo malos, le dais cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más no os dará vuestro Padre del cielo el Espíritu Santo, que es el que te hace persona e imagen de Dios. Porque Dios no tiene cara. La muchacha más bonita, que hay muchachas muy bonitas en la iglesia, no se parece por bonita a Dios, no se parece por su alma. Puede haber aquí de este lado una muchacha muy bonita y allá de aquel lado otra muy fea, y a lo mejor la fea le comió el mandado a la bonita porque es una hija de Dios y la otra es una narcisista. ¿Me entendieron por dónde va la cosa? Que el mundo parece que no lo entiende. Termino. Dios se le encuentra en el alma, o a Dios se le encuentra en el alma. El alma es la única imagen de Dios que yo conozco del hombre. El hombre tiene un alma que tiene memoria. La memoria le hace todo presente para no caer en las futilidades y en los engaños del mundo. Tiene entendimiento, distingue el mal del bien, que es lo que no distinguimos hoy porque no tenemos al Espíritu Santo. Tiene voluntad, toma decisión. Solo le falta una cosa, el Espíritu Santo. Cuando lo tiene, el hombre ora de otra manera, de una manera nuestra, y dice: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Este es el hombre que soñó Cristo cuando se encarnó. Un hombre como él, que podía tener relaciones con lo superior a él, lo igual a él y lo inferior a él. Como hablaba Jesús del sembrador, de los árboles, de las higueras, como hablaba del mar, como hablaba del tiempo, cómo lo dominaba, cómo lo controlaba, cómo convivía con sus hermanos, cómo perdonaba hasta a la adúltera y a las peores mujeres, y cómo se comunicaba con Dios cuando le decía, ya junto con los apóstoles: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Termino con mi amigo Rick, al que yo oí en mi juventud y me acordaba de este verso. Entra en ti mismo hoy, después de escuchar este bello evangelio. Intenta decir las cosas como si fueras el primer hombre que las dice. Cuenta tus tristezas a Dios, tus deseos y pensamientos a Dios, tu fe en la vida, cuentas en la Dios. Si lo haces así, estás orando con la oración que Dios quiere para el hombre. Amén.